Isaías capítulo 61. Vamos a considerar todo el capítulo y después vamos a la explicación. Y cuando subamos a YouTube, allá vamos a subir la explicación con un título acorde a la explicación. Y horas después subimos la lectura con el nombre Isaías 61. Entonces, si ustedes en YouTube ven un video que se llama Isaías 61, es solamente la lectura. Y el video que está antes de ese es el video donde ustedes pueden ver que estoy vestido con la misma camiseta, porque se grabó de corrido, sino que se suben, como ya les dije. Entonces, vamos a comenzar desde el versículo 1 en adelante. Isaías 61, del versículo 1 en adelante. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de gozo, en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová, para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministros de nuestro Dios, seréis llamados, comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra, y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto, por tanto afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vieren reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová. Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación. Me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce sus renuevos y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar su justicia y alabanza delante de todas las naciones. Leímos los 11 versículos que componen ese capítulo, es muy cortito, ya el capítulo 61, pero aquí ¿qué podemos ver? Aquí está hablando el Evangelio. Ciertamente, dijo nuestro Señor Jesucristo, es necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí en el Antiguo Testamento. No dijo la expresión Antiguo Testamento, pero dijo en la ley de Moisés, los salmos, los profetas, refiriéndose a lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento o lo que se suele conocer también como las Escrituras. Era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito. Entonces aquí está hablando ya de las personas que han recibido la salvación. En otros capítulos hemos visto cómo está hablando de a veces las dos condiciones, tanto los que están destituidos como los que alcanzan la justicia. Pero aquí está hablando ya de la obra de Dios, la obra magnánima, la obra que hizo para enviar a su Hijo a pagar el precio que nosotros no podíamos pagar. Cuando una persona pregunta sobre el pecado, muchas personas oyen la expresión de los pecados y los relacionan con la palabra perdonar. Piensan, entonces ya Dios perdonó nuestros pecados. En la Biblia dice que los limpió. ¿Por qué no dice perdonó? ¿De dónde sacamos esa idea o ese concepto de que
de que Dios perdonó. ¿O en qué sentido lo vemos más bien? ¿En qué sentido vemos el perdón de los pecados? Ciertamente la palabra perdón de los pecados creo que aparece 9 veces, pero ¿a qué se refiere el perdón de los pecados? Se refiere a que nuestro Señor Jesucristo pagó el precio. Los pecados tenían un precio. La Biblia dice, la paga del pecado es la muerte. No, no desconocemos ese versículo. Pero ¿Dios acepta cualquier pago? No. Únicamente alguien tenía que pagar ese precio. Alguien podía pagar ese precio. Solo alguien lo podía hacer. Y lo hizo. Nuestro Señor Jesucristo pagó con su muerte. Él a eso vino. Cuando le preguntaron que no temes tú a tal autoridad, a tal otra autoridad, ¿qué dijo nuestro Señor Jesucristo? Ninguna autoridad tendrían si no les hubiera sido dada desde arriba. Y también hizo una aclaración. Ellos no me quitan la vida, yo la pongo de mí mismo. Satanás pensó que había triunfado, Satanás pensó que había logrado destruir, pero nuestro Señor Jesucristo, voluntariamente, Él sabía que eso era lo que tenía que suceder por la palabra de Dios. Lo que está escrito aquí mismo en Isaías, estamos en el versículo 60, el capítulo 61, pero cuando miramos en el capítulo 53, unos capítulos más atrás, ahí que podemos ver todo en detalle lo que sucedió a nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya está mostrando el resultado. ¿El resultado para quién es? Para la persona que cree. ¿Cómo lo dice Efesios 2, versículo 8? Vamos a mirar. Efesios 2, versículo 8. Hay hermanos que han recibido la salvación por ese versículo. Efesios 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí dice cómo el ser humano es salvo. Por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no tiene nada que ver con lo que tú hagas, dejes de hacer, con tu obra. Esto no es tuyo. ¿Cómo la salvación cómo es? Por gracia. Hay un ejemplo que nos gusta colocar cuando hablamos de la salvación. Es un ejemplo que de una manera gráfica puede hacer que nosotros nos imaginemos claramente los elementos que son necesarios para que alguien reciba la salvación. El ejemplo generalmente lo colocamos en alguien que se esté ahogando. ¿Sí? Entonces, si alguien está ahogándose, esa persona ya llega el momento que pierde toda su fuerza y se empieza a hundir. Esa persona necesita ser salvada. La expresión salvación significa tú no podías hacer nada. Mientras tú puedas hacer algo, no, la salvación no tiene ningún sentido para las personas que creen que algo pueden hacer para ganarse el cielo. Quien crea que puede llegar al cielo porque Dios mira una obra de caridad, porque Dios mira que esa persona todo el dinero que había ahorrado lo dio, porque una persona dio su vida, iban a quemar a alguien, lo iban a quemar unos pandilleros, y esa persona dijo, no lo quemen a él, quémenme a mí, yo cambio de lugar. Lo que una persona haga, piense esa persona que eso la lleva delante de Dios, eso no tiene ninguna validez para ir delante de Dios. Eso que acabo de explicar aparece en 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Vamos a leer esos tres versículos primeramente. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. 1 Corintios, está antecitos de Efesios. 1 Corintios capítulo 13, versículo 1, 2 y 3. Dice el versículo 1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o como címbalo que retiñe. Si miramos cada palabra de lo que aparece acá, habla de algo muy loable delante de los hombres, pero después dice, y si no tengo amor, de nada, sirve de algo, no sirve para nada. Miren cómo lo dice. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas, una persona se salva porque habla lenguas humanas o angélicas. Aquí está colocando el ejemplo, si alguien lograse hablar lenguas humanas o incluso lengua angelical, esa persona no se salva por haber hablado eso. Aquí dice, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirve para nada. Nada de lo que una persona haga, nada de lo que una persona así crea que
con su sacrificio, con su esfuerzo, Dios debe agradarse, esa persona que tenga su vista en su esfuerzo tiene la misma vista que Caín. Todos conocemos Génesis 4, esa historia que aparece de Caín y Abel, y aparece exactamente en el capítulo 4. Los primeros 3 capítulos de la Biblia son la base. Para poder entender el resto de la Biblia, los primeros 3 capítulos son la base inevitable de entender. Y cuando empieza el capítulo 4, ahí quien haya entendido lo que dice el capítulo 1, 2 y 3, puede entender perfectamente entonces qué fue lo que pasó con Caín y Abel. ¿Por qué sí una obra, por qué la otra no? Una ofrenda. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue acepta, pero la ofrenda de Abel sí fue acepta? Una ofrenda fue agradable delante de los ojos de Dios, la otra ofrenda no. La otra ofrenda, por el contrario, era abominable delante de Dios. ¿Cuál es la diferencia entre la una y la otra? La ofrenda de Abel era la sombra de lo que iba a suceder con nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ofreció Abel? Un corderito. Ofreció un corderito. Pero vamos a mirar exactamente cómo fue qué fue lo que ofreció. Bueno, ya tenemos que terminar acá. Terminamos acá y ya vamos para allá. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo. Estamos en 1 Corintios 13. Leímos el versículo 1. Ahora leamos el versículo 2. Dice, y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Miren cómo lo dice acá. Si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, pero si no tengo amor,